Este video fue hecho para crear conciencia sobre las crisis que han afectado y siguen afectando al pueblo de Puerto Rico. Gracias por tu atención. Terremotos y huracanes. Dos tipos diferentes de desastres, pero ambos pueden causar una gran destrucción. Hola, soy Carmen. Soy Luis. Yo soy María. Soy Noel. Y juntos explicaremos cómo puedes prepararte y reaccionar ante estos dos fenómenos naturales que afectan el Caribe y otras regiones costeras en el mundo. ¡Empecemos! Primero, aprendamos qué es realmente un terremoto. Un terremoto es una sacudida repentina y rápida del suelo causada por el desplazamiento de placas tectónicas debajo de la superficie de la Tierra. Ahora, comencemos explicando algunas formas en las que podemos prepararnos antes de que ocurra un terremoto. Una forma de prepararse es aprender sobre las señales de un terremoto y lo que sucederá si ocurre. Algunos signos pueden incluir ruidos fuertes y sensaciones de rodar que pueden volverse violentas en unos pocos segundos, o una sacudida violenta seguida de temblores, lo que dificulta pararse y moverse. Algunos lugares seguros donde pueden refugiarse durante un terremoto incluyen debajo de una mesa resistente, lejos de las paredes o debajo de las sábanas de tu cama. Pero asegúrate de evitar lugares peligrosos, como cerca de espejos que pueden caerse, vidrios de ventanas rotas o muebles altos que no estén asegurados. Porque los terremotos pueden empezar de repente. Aquí hay 3 pasos que puedes practicar. Agáchese, cúbrase y agárrese. El primer paso es agáchese. Déjate caer sobre tus manos y rodillas. Esta posición te mantendrá estable y también te permitirá mantenerte agachado y gatear hacia algún refugio si estás cerca. El siguiente paso es cúbrase. Cúbrete la cabeza y el cuello con el brazo y mano para protegerte contra la caída de objetos. Si hay una mesa o escritorio cerca, gatea hasta llegar debajo de ellos para refugiarte. Si no hay refugio cerca, gatea hacia una pared interior, lejos de las ventanas. El último paso es agárrese. Espere hasta que deje de temblar. Si estás bajo un refugio, agárralo con una mano y ponte listo para moverte con tu refugio si se mueve debido al temblor del terremoto. Si no hay refugio disponible, permanece de rodillas y cúbrete de la cabeza con ambos brazos y manos. Asegúrate también de crear un plan de emergencia con tu familia. Puedes comenzar discutiendo el plan de evacuación de la casa. Dibuje un plano de tu casa. Recorre cada habitación y discute cómo van a salir, anotando si necesitas equipo especial como una escalera de cuerda para salir de ciertos espacios. Y no olvides planificar dónde van a reunirse si se separan. Asegúrate de crear también un kit de suministros para emergencias. El kit de suministros debe incluir alimentos y agua que duren varios días y no caduquen rápidamente, una linterna, un extinguidor de fuego, un silbato y artículos de limpieza como jabón y desinfectante de manos. Asegúrate de tener a mano una pala, una cuerda para el rescate y zapatos resistentes para caminar sobre escombros. Si tienes una mascota, prepara un equipo de emergencia para ellos también. También puedes preparar tu hogar asegurando artículos pesados que puedan caerse durante el terremoto, como estantes de libros y refrigeradores, con un cable flexible. Asegúrate también de asegurar los objetos colgantes a las paredes, como espejos o cuadros. Considera mover objetos pesados y frágiles al suelo. Ahora, aprendamos qué hacer durante un terremoto. Durante un terremoto, tu ubicación puede decidir lo que hagas. Si estás al aire libre, quédate afuera y trata de ir a una área abierta lejos de árboles, edificios, postes telefónicos, cables eléctricos caídos y sumideros. Una vez estés en un área abierta, agáchate, cúbrete y agárrate hasta que deje de temblar. Si estás en el interior o dentro de un edificio lleno de gente, no corras afuera. Quédate adentro hasta que deje de temblar y evita quedarte debajo de las puertas. Agáchate, cúbrete y agárrate. Y intenta cubrirte debajo de una mesa resistente o contra una pared interior. Si tienes que salir del edificio cuando el temblor se detenga, evita usar el ascensor. Usa las escaleras. Si estás en la cama cuando comienza un terremoto, pon la cara hacia abajo y cúbrete la cabeza y el cuello con una almohada.
Si duermes debajo de una lámpara pesada, muévete al lugar más cercano. Por último, si usas silla de ruedas, asegura rápidamente las ruedas, cúbrete la cabeza con los brazos y manos y espera hasta que cese el temblor. Ahora pasemos a lo que debes hacer después de que haya terminado el terremoto. Después de que haya terminado el terremoto, espera a que se produzcan réplicas. Si sientes una réplica, prepárate para agacharte, cubrirte y esperar. Si estás atrapado debajo de los escombros, cúbrete la boca con un pedazo de tela y evita moverte y levantar polvo. Trata de tocar una tubería o una pared. Usa un silbato o envía un mensaje de texto a alguien para los rescatistas pueden encontrarte. Evita encender un fósforo y solo grita como último recurso, ya que gritar puede provocar la inhalación de cantidades peligrosas de polvo. Si te encuentras en un edificio dañado, sal rápidamente al exterior y aléjate del edificio. Y asegúrate de mantenerte alejado de los cables eléctricos caídos que puedan estar colgando. Una vez estés a salvo, verifica si tienes lesiones y busca primeros auxilios rápidamente, para tratar heridas pequeñas y prevenir infecciones. Asegúrate también de lavarte las manos con agua y jabón cuando puedas. Ahora que hemos terminado con el aprendizaje de los terremotos, pasemos al próximo desastre natural. Los huracanes. Entonces, ¿qué es exactamente un huracán? Los huracanes son tormentas poderosas y peligrosas que causan grandes daños a través de inundaciones, vientos fuertes e incluso tornados. Ahora, comenzamos explicando algunas formas en las que podemos prepararnos antes que ocurra un huracán. Antes de que azote un huracán, debes aprender más sobre las señales de advertencia y qué hacer cuando ocurren. Es posible que escuches señales como la hinchazón del océano, velocidades de viento rápidas y lluvias más intensas en las noticias de radio o televisión. Sé consciente del riesgo de huracanes en tu área y mantente al día sobre alertas y advertencias. También debes hablar del plan de emergencia con tu familia y discutir cómo prepararse y racionar ante los huracanes. Practica cómo llegar a zonas de evacuación a través de rutas de escape, ya sea hacia refugio local o de regreso a tu casa, y planifica qué hacer si te separas de tu familia. Practica tu plan al menos una vez al año con tu familia, especialmente al comienzo de la temporada de huracanes. También puedes reunir suministros para hacer un kit de emergencia, con cosas como medicamentos, desinfectantes, alimentos que no caducan rápidamente, agua y una linterna. Recuerde llevar a todas sus mascotas adentro y prepara un kit de emergencia para las mascotas. Puedes preparar y proteger tu hogar asegurando artículos pesados en tu casa que podrían caerse durante el huracán, como estantes de libros y refrigeradores con cable flexible. Asegura los objetos colgantes a las paredes, como espejos o cuadros, y considera mover los objetos pesados al suelo. Asegúrate también de reforzar las ventanas, puertas o cubrir cualquier cristal expuesto. Después de que su familia termine de asegurar tu casa, aprendamos lo que debe hacer durante un huracán. Si necesitas quedarte en casa durante un huracán, quédate adentro. Mantente informado sobre cualquier noticia de emergencia. Si es posible, quédate en una habitación sin ventana, como un armario, para evitar lastimarte con vidrios rotos o escombros voladores. Si ninguna habitación es adecuada, busca refugio en una bañera cubriéndote con un colchón. Mantén un equipo de emergencia en un lugar de fácil acceso y usa linternas si no hay electricidad. Si necesitas irte a un refugio, ve lo antes posible y no esperes hasta que sea demasiado tarde. No querrás quedarte atrapado entre tu hogar y el refugio. Asegúrate de llevar también tu equipo de suministros de emergencia y solo lo necesario, como un teléfono celular, medicamentos, identificación y dinero en pequeñas denominaciones. Sigue las carreteras recomendadas por los trabajadores de emergencia y mantente alejado de las áreas de riesgo. No nades a través de la inundación de agua, porque puedes ser arrastrado por solo 6 pulgadas de agua en movimiento. El agua contiene una gran cantidad de productos químicos y gérmenes a los que no deseas exponerte. Si tienes que estar cerca de una inundación, usa un chaleco salvavidas. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón lo antes posible,
o usar desinfectantes si no hay jabón disponible. Si estás atrapado en un edificio debido a una inundación, sube al nivel más alto del edificio. No subas a un ático cerrado, pues puedes quedar atrapado por el alto nivel del agua. Ahora que sabes qué hacer durante un huracán, aquí hay algunos pasos que debes seguir después de que pase el huracán. Si no hay electricidad en tu edificio, usa linternas en lugar de velas. Solo usa velas si son tu única opción y manténlas alejadas de objetos inflamables. Si escuchas ruidos extraños dentro del edificio, vete afuera. Los ruidos podrían significar que el edificio está a punto de derrumbarse. Si estás afuera, no entres a un edificio dañado y asegúrate de mantenerte alejado de las líneas eléctricas. Bebe solo agua potable embotellada, hervida o tratada. Asegúrate de comer solo alimentos buenos y desecha los alimentos y el agua que puedan haber estado en contacto con agua de inundación. Puedes dar primeros auxilios a heridas y lesiones lo antes posible para prevenir infecciones. Asegúrate de usar repelentes de insectos y usa mangas largas, pantalones y calcetines largos cuando estés fuera para evitar picaduras de insectos. Asegúrate de mantenerte alejado de los animales callejeros y también evita el contacto con roedores. Si fuiste a un refugio y ahora estás considerando volver a tu casa, recuerda regresar solo una vez que las autoridades te indiquen que es seguro hacerlo. Una vez que sea seguro, regresa a tu casa durante el día, y si oscurece, usa linternas que funcionen con baterías, en lugar de velas o antorchas. Debes entrar a tu casa con precaución. El agua de la inundación contaminada puede causar infecciones en las heridas, erupciones en tu piel y más. Si tienes que entrar durante la inundación, usa botas de goma, guantes de goma y gafas protectoras. Estate pendiente a los objetos afilados en el agua, como vidrios rotos que puedan causar lesiones y también provocar una infección. Los terremotos y los huracanes son peligrosos, y si no eres consciente de lo que te rodea, también pueden provocar lesiones. Pero puedes prevenirlo si estás preparado y sabes qué hacer. Esperamos que puedas usar esta información que te brindamos para mantenerte a salvo y también para proteger a quienes te rodean. Muchas gracias por tu atención y recuerde mantenerte a salvo. Adiós.